A veces, lo que más pesa no se ve. No son los problemas del día, ni las cuentas sin pagar, ni siquiera el cansancio físico de una jornada difícil. Lo que verdaderamente agobia es ese dolor escondido que nadie nota. Una herida del alma que no sangra hacia afuera, pero sí por dentro. Quizás tú lo entiendes. Quizás tú llevas ese peso ahora mismo. No todos pueden verlo, pero tú lo sientes cada mañana, cuando abres los ojos y hay un segundo de paz, antes de que vuelva el recuerdo. El nombre, la traición, la ausencia, el daño. Como si una sombra te visitara a primera hora del día para recordarte, todavía no has sanado. Y no se trata de que seas débil. No, la gente no sabe cuánto has aguantado. ¿Cuántas veces sonreíste mientras tu alma gritaba en silencio? ¿Cuántas veces dijiste, estoy bien? Solo para no tener que explicar ese nudo en la garganta que no se suelta con palabras. Hay heridas que se ocultan porque no hay espacio donde mostrarlas, o porque no hay quien las escuche sin juzgar. Heridas que se hicieron con palabras que otros olvidaron, pero tú aún recuerdas como si fueran cuchillas. Heridas que dejaron aquellos que debían protegerte, y no lo hicieron. A veces es como llevar una piedra invisible atada al alma. Una carga que no se ve, pero que te cambia la postura, el paso, incluso la forma en que miras la vida. Te vuelves más cauteloso, más desconfiado, a veces más duro, otras veces más callado. Porque cuando uno ha sido herido, comienza a vivir a la defensiva, como si todo el mundo pudiera volver a lastimarlo en cualquier momento. Y en medio de ese silencio, en esa soledad interior, surge una pregunta. ¿Esto algún día se irá? ¿Volveré a sentirme libre, ligero, en paz? Déjame decirte algo, con todo el amor y la sinceridad que me da haber pasado por ahí. Sí, hay un camino. Sí, hay esperanza. Sí, hay una salida. Pero no es automática. No es superficial. No es un truco emocional. Es profunda, transformadora, y comienza con una palabra que muchos temen: perdón. El perdón verdadero no es olvido. No es justificar al que te hirió. No es decir no pasó nada. El perdón es mirar la herida de frente, ponerla en las manos de Dios, y decidir que no te va a controlar más. Que tú no serás definido por lo que te hicieron, sino por lo que tú decides hacer con ese dolor. ¿Y sabes qué descubrí? Que el silencio del corazón herido puede romperse, que hay un susurro más fuerte que el recuerdo, la voz de aquel que puede restaurar lo que parecía irremediable. Porque cuando el alma se atreve a soltar la piedra, comienza a volar otra vez. Y esa historia, la de cómo yo aprendí a perdonar de verdad, te la voy a contar aquí. Pero primero, quiero preguntarte algo. Sé que no es fácil, te entiendo. A mí también me costó años siquiera considerar perdonar. Porque dentro de nosotros hay una batalla constante entre dos fuerzas, la justicia y la misericordia. Y cuando nos han hecho daño, es la justicia la que grita más fuerte. No se merece que lo perdone. Yo no tengo que ser el que dé el primer paso. Si perdono, parece que apruebo lo que hizo. Y no estás solo si alguna vez pensaste así. De hecho, todos hemos estado ahí, porque hay una parte de nosotros que quiere ver al otro pagar por lo que hizo. Sentimos que si soltamos el dolor, algo se rompe en nuestra dignidad, como si ceder el derecho a estar enojados fuera una forma de perder. Pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Y si perdonar no es perder, sino ganar? ¿Y si soltar la ira no te hace débil, sino más libre? ¿Y si la verdadera fortaleza está en quien decide no seguir atado al pasado? Mira, la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Nosotros queremos castigo. Él quiere restauración. Nosotros exigimos venganza. Él ofrece redención. Y no porque ignore el daño, sino porque sabe que el alma herida no sana con más dolor, sino con gracia. A veces creemos que el perdón es un regalo al otro, pero en realidad es un regalo a nosotros mismos. Porque mientras no perdonamos, quedamos amarrados al momento del daño. Nos volvemos prisioneros del pasado. El otro quizá ni lo piensa ya, pero tú sigues ahí, atado a lo que fue. Jesús dijo algo poderoso. Si perdonan a otros sus ofensas,
también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. ¿Lo ves? El perdón no es solo una elección emocional, es una llave espiritual. Es parte del diseño divino para liberar tu alma. No se trata de sentir que el otro lo merece, se trata de obedecer a Dios y confiar en que Él se encargará de la justicia. Y si tienes miedo de parecer débil, recuerda esto: Jesús perdonó en medio de su mayor dolor, clavado en una cruz, traicionado, golpeado, humillado, y aún así dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Acaso alguien fue más fuerte que Él? ¿Alguien ha amado con mayor poder? Yo sé que quizás en este momento tú no te sientes listo. Quizás incluso esto que estás escuchando te confronta. Pero quédate conmigo. No quiero imponerte nada. Solo quiero que camines conmigo un poco más. Porque a medida que avancemos, algo en ti va a empezar a cambiar. Te voy a contar mi historia. No porque yo sea perfecto, sino porque sé lo que es vivir con el alma en guerra. Y sé lo que pasó cuando finalmente perdoné. De verdad. Lo que pasó en mi mente, en mi cuerpo, en mis relaciones. Lo que Dios hizo en mí cuando solté lo que no podía cargar más. Así que respira y acompáñame. Esto que empieza hoy puede ser el comienzo de tu verdadera libertad. Permíteme ser honesto contigo desde el principio. No llegué al perdón porque fuera santo, ni porque fuera fuerte. Llegué porque no podía más, porque vivir con resentimiento me estaba matando por dentro. Me robaba la paz, la alegría, hasta la fe. Y no entendía por qué. Si oraba tanto, sentía que Dios estaba tan lejos. Hasta que Él me mostró que el problema no era lo que me hicieron, sino lo que yo estaba haciendo con ese dolor. Lo que vas a escuchar aquí no es teoría, es vida, es camino recorrido, es mi historia. Y también puede ser la tuya. Aquí no te voy a pedir que olvides lo que te pasó. Sería injusto. Tampoco te diré que lo que te hicieron está bien. Sería cruel. No vine a minimizar tu dolor. Vine a honrarlo, a reconocerlo. Y sobre todo, a mostrarte que no tiene que ser tu destino. ¿Sabes qué descubrí? Descubrí que el perdón no es una emoción que llega de repente. Es una decisión que se toma con el alma temblando, sí, pero se toma. Y cuando se toma, algo empieza a romperse dentro. La rabia, la culpa, la venganza, comienzan a perder fuerza. Y en su lugar, entra la paz. Una paz que no entiendes. Una paz que no depende de si el otro cambió o no. Una paz que viene de arriba. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Lo que vas a descubrir aquí es un proceso, un camino. Vamos a caminar paso a paso por 3 grandes dimensiones. Primero, te compartiré mi historia. Cómo llegué al límite, cómo me encontré con la verdad, y qué ocurrió el día que solté el odio. Segundo, vamos a sumergirnos en la palabra. Veremos qué dice Dios sobre el perdón. No lo que dice la cultura, ni las redes, ni las frases bonitas, sino lo que el Creador de tu alma diseñó para tu sanidad. Y tercero, te voy a dar herramientas prácticas, oraciones, ejercicios, decisiones pequeñas pero poderosas, que puedes tomar cada día para que el perdón no sea solo un ideal, sino una realidad. Sí, este video va a tocar zonas sensibles, pero también va a abrir puertas que quizás has tenido cerradas por años. Vas a llorar, tal vez, pero también vas a respirar, a fondo, como hace tiempo no lo hacías. ¿Y sabes qué más? Este mensaje no llega a ti por casualidad. No es coincidencia que estés aquí, ahora, escuchando esto. Yo creo, de todo corazón, que es Dios quien te trajo, porque Él ya empezó tu proceso de sanidad, solo que aún no te diste cuenta. Así que abre tu mente, abre tu corazón, ábrete a lo que Dios quiera hacer. Porque si te atreves a quedarte, no vas a salir igual. Tal vez ya estás pensando en cerrar este video. Tal vez una parte de ti dice, esto no es para mí. Ya lo intenté. Es demasiado tarde. O quizás simplemente te sientes incómodo. Porque este tema toca algo muy profundo, algo que preferías no remover. Pero antes de que decidas irte, déjame pedirte algo.
Quédate, no por mí, por ti, por tu paz, por tu libertad, por lo que Dios quiere darte y que hasta ahora no has podido recibir, porque tu alma sigue cargando una herida que Él quiere sanar. Yo sé lo que es estar tan herido que uno ya no quiere sentir nada. Sé lo que es construir muros y esconderte detrás de ellos. Sé lo que es pensar: si me mantengo ocupado, si no hablo de eso, si finjo que no pasó, tal vez se me pase. Pero no se pasa, se acumula. Y con el tiempo, esa herida se convierte en identidad. Ya no eres tú, eres la versión herida de ti. Reaccionas desde el dolor, te relacionas desde el miedo, tomas decisiones no por convicción, sino por protección. Porque el dolor no resuelto no se queda quieto, se filtra en todo. Por eso te digo, quédate, porque esto no es solo un video. Esto es una oportunidad, una invitación, un encuentro, un umbral hacia otra manera de vivir. Tal vez te preguntes, ¿qué puedo ganar si me quedo hasta el final? La respuesta es sencilla. Puedes ganar tu alma, puedes ganar tu libertad interior, puedes ganar una nueva historia, que no esté escrita desde el rencor, sino desde la redención. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Isaías 61. Ese es el corazón de Dios para ti. No estás aquí para sobrevivir a duras penas. Estás aquí para vivir con plenitud. Y eso comienza cuando te permites soltar lo que te rompe. En este video vas a encontrar verdad, sí, pero también vas a encontrar espacio para respirar, para llorar, para orar, para empezar de nuevo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Y si llegas al final, si atraviesas este viaje conmigo, te prometo que algo va a cambiar en ti, porque no estarás solo. Dios estará contigo, y yo también, a cada paso. Así que quédate, por ti, por tu alma, por la persona que fuiste, y la que puedes volver a ser. Porque el perdón no es el final de tu historia, es el comienzo de tu libertad. ¿Por qué duele tanto lo que otros nos hicieron? ¿Por qué ese recuerdo vuelve justo cuando creemos haberlo superado? ¿Por qué? Aunque todo en la vida parece marchar bien, hay un rincón del alma que permanece en sombras. Es que hay heridas que no sangran, pero siguen abiertas. Heridas que no se ven, pero arden cada vez que las rozamos con un pensamiento. Heridas que nadie más siente, pero nos roban el aliento, la sonrisa, el descanso, una traición, una palabra injusta, una promesa rota. Son más que eventos. Son impactos que sacuden nuestra identidad, que atacan el valor que creemos tener, que rasgan el tejido invisible de la confianza. Y por eso duelen tanto, porque cuando alguien te hiere, no solo te quita algo, te cambia. Te cambia la forma de ver el mundo, de ver a los demás, y a veces, hasta la forma de verte a ti mismo. ¿Has sentido eso alguna vez? Un te amo, que terminó en abandono. Un puedes confiar en mí, que se transformó en mentira. Un silencio que dolió más que 1000 gritos. Y tú te quedaste ahí, con los pedazos en la mano, preguntándote qué hiciste mal. O peor aún, cargando una culpa que no era tuya, pero que te tragaste para sobrevivir. El alma reacciona al daño como el cuerpo ante una herida abierta. Primero duele, después se inflama. Y si no se atiende, se infecta. El dolor emocional también busca defensa, cierre, anestesia. Pero cuando no encuentra cómo, se convierte en resentimiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Y cómo guardar el corazón cuando está roto? Por eso, Jesús no vino solo a darnos salvación eterna. Él vino a sanar corazones quebrantados. Él vino a tocar justo ese lugar donde el alma sangra en silencio. Pero primero hay que ser honestos. El dolor no se sana negándolo. Se sana trayéndolo a la luz, nombrándolo, llorándolo, entregándolo. Es como una herida interna que no se ve desde fuera, pero sangra cada día por dentro. Cada vez que alguien te recuerda al que te falló, cada vez que alguien pronuncia esa frase parecida, cada vez que estás solo, y el eco de aquel momento vuelve a sonar en tu memoria. Duele, porque fuiste herido donde más vulnerable eras.
Duele, porque esperabas amor y recibiste rechazo. Duele, porque no entendías cómo alguien que decías querer pudo actuar así. Pero escúchame con atención. Dios no ignora tu herida. Dios no pasó por alto lo que te hicieron. Él lo vio. Él lo sintió contigo. Y Él quiere llevarte a una sanidad profunda. No para que olvides, sino para que ya no duela igual. Para que la herida deje de ser cárcel y se convierta en testimonio. Así que no te castigues por sentir. No te culpes por no haber sanado aún. Solo reconoce. Sí, me dolió. Y todavía me duele. Ese es el primer paso hacia tu libertad. El resentimiento es como una semilla pequeña, pero venenosa. Se planta con una decepción, se riega con recuerdos, se alimenta con pensamientos oscuros, y cuando menos lo esperas, echa raíces profundas en el corazón. ¿Y sabes qué es lo más peligroso del resentimiento? Que muchas veces no se nota desde fuera. Uno sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue orando, pero por dentro algo se ha endurecido. El alma se pone a la defensiva. Ya no confías igual. Ya no amas igual. Ya no sueñas igual. Es una prisión invisible. Una cárcel cuyas rejas están hechas de enojo, de orgullo, de heridas no procesadas. El resentimiento no solo afecta tu corazón, afecta todo tu ser. A nivel emocional te vuelve irritable, desconfiado, hipersensible. Cualquier cosa parece una amenaza. Reaccionas de más, o te cierras por completo. El alma vive en alerta constante, como si esperara el próximo ataque. A nivel físico, el cuerpo carga ese peso. Dolores de cabeza, insomnio, fatiga crónica, tensión muscular. Muchas veces son síntomas de una herida emocional no resuelta. Estudios médicos han demostrado que el resentimiento prolongado altera el sistema inmune, incrementa el estrés y favorece enfermedades cardiovasculares. Y a nivel espiritual, el resentimiento es un velo, un bloqueo, una distancia entre tú y Dios. No porque Él se aleje, sino porque tú ya no puedes recibir con libertad. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11, Pongi. Marcos 11:25. El perdón y la comunión con Dios van de la mano. No puedes abrazar al Padre con los puños cerrados por la rabia. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran esto con claridad. Pensemos en Job. Él no solo perdió su riqueza y su salud, también fue herido profundamente por sus amigos. En el momento de mayor dolor, quienes debían consolarlo lo acusaron, lo juzgaron, lo hicieron sentir peor. Y sin embargo, ¿sabes cuándo comenzó la restauración de Job? Cuando oró por ellos. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando él oró por sus amigos. Job 42:10. ¿Lo ves? El perdón desata bendición. El perdón rompe ciclos. El perdón trae libertad. No solo para el otro, sino para ti. Ahora mira a Saúl, el rey que fue consumido por los celos hacia David, un hombre con potencial, ungido por Dios, pero que permitió que el resentimiento lo devorara desde dentro. Comenzó con una herida en su ego y terminó en destrucción total. El resentimiento, si no se trata, nos saca del propósito. Yo conocí a una mujer que vivió años odiando a su exesposo. Lo que él le hizo fue real, fue injusto, y su dolor era válido. Pero lo que ella no veía era cómo, con el paso de los años, se convirtió en una versión amargada de sí misma. No podía disfrutar a sus hijos, no podía orar sin rabia, no podía confiar en nadie. Hasta que un día se quebró y dijo, no quiero vivir así el resto de mi vida. Fue un proceso largo, pero cuando perdonó, volvió a reír. Literalmente, volvió a cantar, volvió a dormir. Eso hace el perdón. No cambia el pasado, pero sí transforma tu presente. Reflexiona conmigo. ¿Has estado guardando enojo tanto tiempo que ya se siente normal? ¿Hay alguien a quien aún no puedes mencionar sin sentir que tu pecho se aprieta? ¿Podrías estar espiritualmente estancado por una herida no procesada? No te condenes si respondes que sí. Solo reconoce y permite que Dios comience a tocar esa parte de ti que cerraste hace tiempo. Porque el corazón no fue diseñado para cargar odio. El corazón fue creado para amar,
para dar vida, para reflejar a Dios. Y cuando el resentimiento se va, el corazón vuelve a latir como fue creado. La amargura no nace de la nada. No es una emoción espontánea. Es un proceso, un ciclo. Comienza con una herida, una decepción, un golpe inesperado. Y si no se sana, esa herida comienza a cambiar la forma en que vemos la vida. Primero duele, después arde, luego se convierte en rabia. Y con el tiempo, en rencor. Y si no se trata, termina en odio. Así es como la amargura se instala. Al principio, uno dice, solo estoy herido. Y es cierto. Pero en lugar de llevar esa herida a Dios, la guardamos, la abrazamos, la repasamos cada noche antes de dormir, la alimentamos con pensamientos, le damos espacio, le damos voz. Y entonces, la herida se convierte en identidad. Ya no dices, estoy dolido. Dices, soy así. Y con eso justificas el sarcasmo, la frialdad, la distancia, la desconfianza. Pero lo que no vemos es que la amargura es una trampa que se disfraza de escudo, pero en realidad es una celda. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. La amargura no solo te afecta a ti, contamina a los que te rodean. Se filtra en tus palabras, en tu tono, en tus silencios, en tus decisiones. Cambia tu forma de ser. Y lo hace lentamente, sin que te des cuenta. Déjame contarte la historia de don Matías. Lo conocí en una iglesia de un pueblo pequeño. Era un hombre de avanzada edad, siempre solo. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, se le notaba la dureza. Un día, después de una prédica sobre el perdón, se acercó y me dijo, «Pastor, yo no he perdonado a mi hermano en 40 años». Le pregunté qué había pasado. Y con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza, me contó cómo su hermano lo había traicionado con una herencia familiar. Le quitó una tierra, mintió a los padres, y desde entonces Matías cortó todo lazo. No fui a su funeral, no recé por él, ni lo lloré. No lo merecía, me dijo. Pero luego se quedó en silencio y murmuró algo que jamás olvidaré. «Pastor, el que murió fui yo». Y es que eso hace la amargura. Te mantiene con vida, pero muerto por dentro. Respiras, caminas, comes, pero no sientes, porque el odio prolongado endurece el alma. Matías no volvió a ver a su hermano, no tuvo la oportunidad de sanar esa relación. Pero en ese momento me tomó la mano y lloró. Lloró como un niño. Me dijo, «Quiero soltar esto antes de morir. Quiero sentir otra vez». ¿Te suena familiar? ¿Has estado enojado tanto tiempo que ya no sabes cómo sería vivir sin ese enojo? ¿Te has aferrado a tu dolor como si te protegiera cuando en realidad te está destruyendo? Hoy Dios te dice, no tienes que vivir así. Puedes romper ese ciclo. Puedes salir de esa prisión. Y lo harás. No cuando el otro te pida perdón, sino cuando tú decidas soltar. Porque la amargura nunca sana una herida. Solo la infecta más. ¿Alguna vez te ha pasado que estás orando, pero sientes que tus palabras no pasan del techo? Que tus oraciones se sienten vacías, repetitivas, como si hablaras al aire. A veces no entendemos por qué. No sabemos qué está bloqueando nuestra comunión con Dios. Pensamos que quizás es distracción o falta de fe, pero muchas veces lo que está bloqueando el fluir espiritual es una falta de perdón no resuelta. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Isaías 52. El perdón no es solo un asunto emocional, es profundamente espiritual. Cuando decidimos no perdonar, cerramos una puerta, no hacia la salvación, pero sí hacia la comunión íntima. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Jesús conectó directamente la oración con el perdón. Es como si el alma no pudiera elevarse con rencor en su equipaje. Como si Dios nos dijera, antes de venir a hablar conmigo, ve,
y arregla eso que estás guardando en tu corazón. Porque cuando oramos con amargura dentro, no estamos orando con fe, sino con barreras. Y Dios no quiere solo escucharte, quiere sanarte. Pero la sanidad comienza cuando el corazón se rinde. Yo pasé por una temporada donde oraba y nada, ni lágrimas, ni consuelo, ni dirección, solo un vacío. Hasta que un día, en oración, el Espíritu Santo susurró a mi alma: no puedes escucharme con el corazón lleno de ruido. Y el ruido era enojo, era resentimiento, era la voz interior que decía: no es justo lo que me hicieron. Ese día, no oré por bendición, no oré por puertas abiertas. Solo dije: Señor, ayúdame a perdonar. Y fue como si algo se desbloqueara. Lloré por horas, no con tristeza, sino con limpieza. Y al día siguiente, la oración volvió a fluir. A veces queremos presencia, sin pureza. Queremos comunión, sin confesión. Pero el corazón que perdona es un corazón donde Dios puede habitar en paz. Si sientes que tu oración está seca, revisa tu corazón. Tal vez el problema no es que Dios no hable. Tal vez es que hay algo que impide que tú lo escuches. Hoy puedes soltar esa barrera. Hoy puedes dejar ir esa carga y volverás a orar, como si tu alma volara otra vez. A veces creemos que si no perdonamos, le estamos castigando al otro. Pensamos que se dé cuenta de lo que perdió, que sufra como yo sufrí. Pero la realidad es que quien más sufre con la falta de perdón eres tú. El otro puede estar durmiendo tranquilo, sin saber que tú lloras en silencio cada noche. Puede estar riendo con su familia, mientras tú sigues atrapado en una escena que ocurrió hace años. Puede que ni siquiera recuerde lo que te hizo, mientras tú lo repites como una película dolorosa cada día. Y entonces, ¿quién está pagando el precio? El perdón no libera al que te hirió, te libera a ti. Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Luego Jesús contó una parábola, la del siervo sin misericordia. Un hombre debía una cantidad impagable al rey. Rogó, suplicó, y el rey le perdonó toda la deuda, libre, inmerecido. Pero apenas salió, encontró a otro siervo que le debía muy poco, y no quiso perdonarlo. Lo agarró, lo ahogó, y lo metió en la cárcel. Cuando el rey se enteró, lo llamó y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia, como yo la tuve contigo? Y lo entregó a los verdugos. ¿Sabes quiénes son los verdugos de un corazón que no perdona? La culpa, la rabia, la ansiedad, la desconfianza, la soledad. Porque quien no perdona se encierra en su propia prisión. Es fuerte, ¿verdad? Pero también es esperanzador, porque la llave está en tus manos. Tú puedes decidir salir de esa celda. No necesitas esperar que el otro se arrepienta. No necesitas una disculpa para ser libre. El perdón no significa que lo que pasó está bien. Significa que tú decides no seguir atado a eso. Yo conocí a un hombre que fue abusado de niño. El dolor era tan profundo que creció con odio en el corazón. Por años no pudo tener relaciones sanas. Golpeaba a quien lo amaba. Rechazaba el afecto. Hasta que un día, durante una conferencia sobre el perdón, cayó de rodillas y gritó: «Ya no quiero cargar esto». Y comenzó un proceso. Lento, sí. Doloroso, sí. Pero liberador. Hoy es padre. Hoy es esposo. Hoy es pastor. Y cada vez que cuenta su historia, lo dice con firmeza: «No perdoné por ellos, perdoné por mí, porque yo merezco vivir en paz». Tú también lo mereces. Tú también puedes. Reflexiona. ¿Vale la pena seguir atado a alguien que ya no está en tu vida? ¿Cuántos años más vas a permitir que ese momento defina tu presente? Hoy puedes decir: basta. Hoy puedes perdonar. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Las heridas que cargamos no aparecen en el vacío. Cada dolor tiene una raíz. Cada reacción tiene una historia. Cada resentimiento fue alguna vez una esperanza que se quebró. Es fácil mirar el fruto, la rabia, la distancia, la tristeza.
Pero si no vamos al fondo, si no miramos debajo de la superficie, nunca sanaremos de verdad. Dios no solo quiere limpiar tu exterior, Él quiere sanar la raíz. Quiere llevarte de la herida a la causa, del dolor a la verdad, del síntoma al origen. ¿Sabes qué duele más que un golpe? Una expectativa no cumplida. Duele cuando esperabas amor y recibiste frialdad. Duele cuando confiaste y fuiste traicionado. Duele cuando alguien te prometió estar y no estuvo. Y es que no duele solo lo que pasó. Duele lo que soñabas que pasaría y nunca llegó. Muchas veces el resentimiento nace ahí, en la grieta entre lo que esperábamos y lo que recibimos. No esperabas perfección, solo un poco de lealtad. No exigías todo, solo sinceridad. No pedías tanto, solo que no te hicieran daño. Y sin embargo, lo hicieron. Cuando alguien a quien amas te hiere, el alma se confunde, porque no sabes si perdonar o protegerte. No sabes si seguir amando o cerrar el corazón. No sabes si hablar o desaparecer. En esa tensión, el alma se rompe. Y lo más doloroso de todo es que esa persona a veces ni se da cuenta. Sigue su vida. No ve lo que causó. No entiende cómo su ausencia, su silencio, su traición, dejaron una marca tan profunda. Los enemigos no me hieren. Lo hacen los que caminan conmigo. Bráfrasis de Salmos 55, 12-14. La Biblia nos muestra un ejemplo profundamente humano. Pedro. Pedro amaba a Jesús. Le juró lealtad. Dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero esa misma noche, lo negó 3 veces. Imagínate el momento. Jesús, en su juicio, golpeado, humillado, solo. Y escucha a su amigo, su discípulo, decir, no lo conozco. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Puedes sentir la escena. Jesús lo mira, no con odio, no con juicio. Lo mira con amor herido. Pedro llora, porque sabía que había roto algo. No solo una promesa, una relación. Pero aquí está la gracia. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, y aún así, lo escogió. Dios también sabía que esa persona te iba a fallar, y aún así, te permitió amarla. ¿Por qué? Porque el amor que no es probado, no es profundo. Porque a veces, para que tú sanes, alguien tiene que quebrarte donde creías que estabas completo. ¿Es justo? No. ¿Es necesario? Quizás sí. Si eso te lleva a un amor más maduro, más libre, más parecido al de Dios. Jesús restauró a Pedro. No le echó en cara su error. Lo buscó en la playa. Lo llamó con ternura. Le preguntó no, ¿por qué me fallaste? Sino, ¿me amas? Eso es lo que Él hace contigo. No te recuerda tu traición, te recuerda tu amor. Te invita a seguir, a sanar, a amar. Otra vez. Reflexiona. ¿Qué esperabas que no ocurrió? ¿A quién estás castigando por no cumplir lo que soñaste? Hoy puedes traer esa expectativa rota a Dios y dejar que Él transforme esa herida en un lugar de encuentro. Hay algo más profundo que el enojo, algo que lo alimenta en secreto, algo que se disfraza de razón, pero que encierra al corazón, el orgullo. Sí, el orgullo, ese sentimiento silencioso que dice, yo no merecía esto. Esa voz interior que insiste, no voy a ser el primero en pedir perdón. Esa parte de ti que quiere justicia, pero lo que realmente busca es no volver a sentirse débil. Y es que hay un orgullo muy particular, el que nace del dolor. El orgullo es el guardián del dolor. C.S. Lewis. ¡Qué frase tan cierta! El alma herida se protege con orgullo. Se endurece, se cierra, se encoge en sí misma. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos humilla, sentimos que nuestra dignidad fue pisoteada. Entonces el orgullo se convierte en escudo. No voy a volver a confiar. No voy a dejar que me vean llorar. No voy a perdonar hasta que esa persona se arrepienta. Y así, el alma se congela. Pero, ¿es justicia lo que buscas? ¿O es validación?
¿Es noble tu enojo? ¿O es miedo de volver a ser vulnerable? Yo lo viví. Por años le dije a Dios, no puedo perdonar porque me hizo daño. Pero en el fondo, lo que me impedía perdonar era otra cosa. No quiero parecer débil. No quiero que crean que estuvo bien. No quiero soltar el control. Y entonces, me volví esclavo de mi propio orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Y qué es la humildad en este contexto? Es decir, Señor, sí me dolió, pero ya no quiero vivir desde el dolor. Es reconocer, no merecía lo que me hicieron, pero tampoco merecía tu gracia, y tú me la diste. Es soltar el deseo de tener razón y abrazar el deseo de ser libre. ¿Sabes cuándo comienza la sanidad? Cuando dejas de pedir justicia y empiezas a pedir paz. Cuando dejas de pensar en lo que el otro merece y te enfocas en lo que tu alma necesita. Yo conocí a una mujer, profesional, fuerte, admirada, que llevaba años sin hablarle a su hermana. El motivo, una discusión familiar en la que ambas se hirieron con palabras. Ella tiene que pedirme perdón, decía siempre. Fue injusta, me gritó, me expuso, y tenía razón. Pero un día me confesó, Pastor, la extraño, pero no sé cómo dar el primer paso sin sentir que estoy perdiendo. Y le dije algo que te digo hoy a ti. Pedir perdón no es perder. Es recuperar lo que el orgullo te robó. Ella lloró, llamó a su hermana. Se encontraron. Y aunque el inicio fue difícil, hoy caminan juntas otra vez. ¿Quién ganó? Ambas. ¿Quién se dio primero? La más libre. Reflexiona. Estás confundiendo justicia con orgullo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener la razón o sanar? Hoy puedes bajarte del trono del yo merezco y sentarte a los pies de Jesús, quien siendo Dios, se humilló por amor. Y ahí, en esa humildad, comienza tu verdadera libertad. Hay una verdad profunda que muchas veces ignoramos. Es difícil perdonar cuando no sabemos quiénes somos, cuando nuestra identidad no está clara. Cualquier herida se convierte en una sentencia. Cuando no conocemos nuestro valor en Dios, el dolor ajeno se convierte en un veredicto sobre nuestro propio ser. Por eso, cuando alguien nos traiciona, no solo sentimos que fallaron a una promesa, sentimos que fallaron a nosotros como personas. Como si dijeran, no vales lo suficiente. Como si la traición confirmara los peores miedos que ya estaban dentro. No soy digno. No soy suficiente. No merezco amor. Y así, el alma comienza a vivir desde la herida, no desde la verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Romanos 8, 16, 17. Eres hijo, eres hija. No por lo que otros dijeron, no por cómo te trataron. Eres hijo por elección divina. Tu valor no cambia por la opinión de quienes te hirieron. Pero cuando esa verdad no ha bajado del intelecto al corazón, vivimos en una identidad frágil. Y desde ahí, el perdón parece imposible, porque si yo soy mi herida, entonces perdonar sería renunciar a mí mismo. Si yo me defino por lo que me hicieron, soltar eso sería quedarme sin identidad. Y esa es la trampa. Recuerdo a Elías, un joven con grandes talentos, pero con una historia dolorosa. Su padre lo abandonó cuando tenía 5 años. Y aunque su madre fue un pilar fuerte, él creció con una voz interna que decía, no valgo lo suficiente para que se queden. Esa herida lo acompañó en cada relación, en cada trabajo, en cada conversación, y cuando alguien le fallaba, lo vivía con rabia intensa, no porque la ofensa fuera tan grave, sino porque tocaba una herida vieja no resuelta. Un día, en medio de una charla, le pregunté, ¿quién eres tú? Aparte del dolor que viviste. Se quedó en silencio, lloró y dijo, no lo sé. Y ahí empezó el camino de sanidad, no hacia el otro, no hacia su Padre, sino hacia sí mismo y hacia el corazón del Padre Celestial. La verdadera sanidad comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué me hicieron esto? Y comenzamos a preguntarnos, ¿quién soy yo en Dios? Incluso con esta cicatriz. Porque cuando tu identidad se sana, el perdón ya no es perder, es libertad, ya no es debilidad,
es fortaleza. Reflexiona. ¿Estás dejando que una herida defina tu valor? ¿Estás esperando que el otro te valide lo que solo Dios puede afirmar? Hoy, vuelve a la verdad. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que Dios dice que eres. Amado, escogido, redimido, hijo. Y desde esa identidad, sí puedes perdonar. Hay una voz que no se calla fácilmente. Una voz sutil, astuta, persistente. No grita, susurra, no ataca de frente, siembra dudas. Es la voz del enemigo. Jesús lo describió con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y una de sus estrategias más eficaces es usar nuestras heridas como instrumentos de esclavitud. El enemigo toma el resentimiento y lo convierte en prisión. ¿Cómo lo hace? Te convence de que perdonar es debilidad. Te hace creer que si sueltas, el otro gana. Te susurra que guardar rencor es protegerte. Te alimenta con pensamientos oscuros. Nunca vas a sanar. Siempre te van a fallar. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a construir un muro que te separa no solo de otros, sino de ti mismo y de Dios. La Biblia nos muestra esta dinámica desde el principio. Eva estaba en el paraíso, completa, amada, satisfecha. Pero entonces apareció la serpiente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Y sembró la duda. Le hizo pensar que le faltaba algo, que Dios le estaba escondiendo un bien. Así también opera hoy el enemigo. Con que debes perdonar. Y si lo haces y vuelven a lastimarte, Dios realmente hará justicia. Y el alma muerde el anzuelo. Y empieza a construir fortalezas mentales de protección, que en realidad son cárceles de amargura. Yo conocí a una mujer que, tras una traición muy dolorosa, escuchaba constantemente en su mente frases como: «Tú no mereces ser feliz. Todos son iguales. Mejor aléjate de todos». Pasaron años. Y aunque quería amar, no podía, porque había aceptado como verdad una mentira sembrada en el dolor. Hasta que un día, en oración, el Espíritu Santo le dijo: «Esa voz que escuchas no soy yo. Yo no hablo con miedo. Yo no hablo con rabia. Yo no hablo con cadenas». Y entonces comprendió. Había estado viviendo más desde el engaño que desde la verdad. ¿Y tú? ¿Has estado creyendo mentiras disfrazadas de protección? ¿Has confundido la voz del enemigo con tu propio pensamiento? Hoy puedes silenciar esa voz, no con fuerza humana, sino con la verdad del Espíritu. Porque aunque el ladrón viene para robar, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Vida sin cadenas, vida sin amargura, vida con corazón libre. Hay quienes no perdonan, no porque no quieran, sino porque nadie les enseñó cómo. Crecieron en ambientes donde el perdón no existía, donde las heridas se escondían, donde el orgullo era el idioma común, donde pedir disculpas era símbolo de debilidad y la venganza de fuerza. Muchos de nosotros fuimos criados por personas que también estaban heridas y que, sin quererlo, nos enseñaron a endurecer el corazón. Recuerdo a Samuel, un joven que conocí en un retiro espiritual. Tenía el rostro duro, siempre a la defensiva. Cuando compartimos, me contó que su padre había estado ausente toda su vida. Lo veía una vez al año, y cada vez que lo hacía, esperaba un «te quiero», una caricia, un poco de interés, pero nunca llegó. Y con el tiempo, se prometió a sí mismo no necesitarlo. Dijo: «No me hace falta», pero en el fondo, lo necesitaba más que nunca. Y así vivió su adolescencia, en rabia, golpeando paredes, rechazando afecto, buscando en el mundo lo que nunca encontró en casa. Hasta que un día, al hablar de Dios como Padre, algo dentro de él se quebró. Dijo: «No sé cómo es un padre bueno. No sé cómo se perdona a alguien que nunca pidió perdón». Y fue ahí donde comenzó su milagro. Dios no lo forzó a perdonar. Dios le mostró primero cómo ama él. Y al conocer al Padre verdadero, pudo perdonar al Padre terrenal. A veces, antes de pedirte que perdones, Dios te quiere reeducar el corazón, mostrarte otra forma, sanarte desde lo profundo. Porque perdonar no es solo un acto, es una nueva forma de vivir.
una cultura del reino, una enseñanza que muchos nunca recibimos, pero que Dios hoy quiere sembrar en ti. Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. ¿Y cómo perdonó Dios? Sin esperar que lo mereciéramos, sin garantías de que no lo haríamos de nuevo, sin condiciones, solo amor. Hoy tú puedes aprender también. Puedes ser el primero en tu historia familiar en romper el patrón, en enseñar a tus hijos lo que tú no recibiste, en sembrar un legado de gracia. Reflexiona. ¿Aprendiste a guardar rencor? ¿Porque era lo único que viste? Podrías tú hoy comenzar una nueva historia. Dios no te culpa por lo que no sabías, pero ahora que sabes, te extiende la mano para enseñarte el camino. El perdón se aprende, y hoy estás comenzando a caminarlo. A esta altura del camino ya hemos comprendido muchas de las causas que hacen difícil perdonar. El dolor, el orgullo, las heridas profundas, las voces que nos engañan, las historias que cargamos desde la infancia. Pero ahora llega el momento de mirar más allá del corazón herido y alzar los ojos, no solo para vernos a nosotros, sino para ver cómo ve Dios el perdón. Porque no se trata solo de lo que sentimos, se trata de lo que el cielo espera y nos promete cuando decidimos obedecer. A veces escuchamos frases como, yo perdono cuando me nazca. Dios sabe que me cuesta. Ojalá pudiera, pero no estoy listo. Y sí, Dios comprende. Él sabe que perdonar duele. Sabe que toca lo más profundo del alma. Sabe que no es fácil, pero también sabe algo más. El perdón no es una sugerencia, es un llamado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. No hay ambigüedad, no hay espacio para excusas. Jesús fue claro. Tú y yo fuimos perdonados para perdonar. No perdonamos porque el otro lo merezca. Perdonamos porque nosotros fuimos perdonados primero. Y aquí está la belleza. Lo que Dios exige, también lo provee. Él no solo manda perdonar, Él te da el poder para hacerlo. Es como una medicina amarga que salva, como un camino estrecho que lleva a la paz. Jesús no solo enseñó el perdón, Él lo vivió, clavado en la cruz, sangrando, traicionado, despreciado. Miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:30-34. ¿Puedes imaginar ese momento? Los clavos aún en sus manos, los soldados burlándose, y aún así, no hubo venganza, solo gracia. Jesús no esperó a que pidieran perdón, no esperó a que entendieran el daño. Él eligió perdonar, porque el perdón era su naturaleza. Tú y yo fuimos llamados a esa misma naturaleza, a reflejar en el mundo el corazón de Cristo. No se trata de esperar a sentir el deseo, se trata de obedecer por fe, aunque duela, y confiar que en el proceso el corazón se alinea. Hay una frase que me gusta repetir cuando lucho con perdonar. No siento ganas de perdonar, pero elijo perdonar en tu nombre, Señor. Y confío que tus manos completarán lo que mi corazón aún no puede. Dios no te pide perfección, te pide disposición. Y cuando das ese paso, Él se encarga de lo demás. Reflexiona. ¿Has estado esperando que el perdón te nazca? Y si el primer paso no es sentir, sino rendirte, hoy Dios te recuerda. Perdona, no porque lo sientas. Perdona porque yo te llamé a vivir libre. Uno de los mayores obstáculos para perdonar es el deseo de justicia. Ese grito interior que dice, no puede quedar impune, tiene que pagar por lo que hizo. Y sí, Dios es justo, pero también es misericordioso, y en su justicia elige amar al pecador. ¿Te resulta difícil de aceptar? Mira esta parábola. Jesús la contó para enseñarnos cómo es el corazón del Padre. Un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15:11-32. El hijo menor pidió su parte de la herencia, una ofensa grave, como decir, me importas más muerto que vivo. Y se fue. Malgastó todo. Vivió sin freno. Se hundió.
Llegó al punto de desear la comida de los cerdos. Y entonces recordó a su padre. Decidió volver, no con exigencias, no con excusas, solo con un corazón arrepentido. Y lo más poderoso de esta historia no es que el hijo volviera, es lo que el padre hizo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó una explicación, no pidió garantías, no lo dejó arrodillado, corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió, lo restauró. Ese es el corazón de Dios hacia el que falla, y también hacia ti, porque sí, tú también has herido, tú también has fallado, tú también has necesitado ser perdonado. Y si Dios corrió hacia ti, ¿por qué no podrías tú acercarte al que falló? El perdón comienza cuando miramos con los ojos del Padre, no como jueces, sino como hijos que han sido restaurados y ahora quieren restaurar. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Yo conocí a una mujer que perdonó a su exesposo luego de años de abandono y traición. Cuando le pregunté cómo lo logró, me dijo: recordé cómo Dios me perdonó cuando yo también destruí mi hogar. No justificó lo que Él hizo, pero tampoco justificó guardar odio. Y esa decisión la hizo libre. Reflexiona. ¿Puedes mirar al que te falló con los ojos del Padre? ¿Qué pasaría si tú fueras el canal por el cual esa persona encuentra el camino de vuelta a Dios? No te pido que confíes de nuevo. No te pido que restaures una relación peligrosa, pero sí que abras tu corazón a ver al otro como Dios lo ve. Y quizás, desde ese lugar, el perdón ya no parezca imposible. Aquí está una de las frases más comunes y más sinceras que escucho cuando hablo sobre el perdón. Quiero perdonar, pero no lo siento. Y lo entiendo, porque perdonar no siempre se siente bien. A veces lo último que queremos hacer es soltar. El corazón grita justicia. La herida aún escuece, y la idea de decir te perdono suena falsa, apresurada, imposible. Pero déjame decirte una verdad espiritual profunda. El perdón no es primero una emoción, es una decisión. Es un acto del alma, que muchas veces va por delante del sentimiento. Es decirle a Dios: no quiero, pero elijo obedecer. No siento, pero camino por fe, no por vista. Y en esa obediencia, el espíritu comienza a sanar. Una mujer que lo entendió con una profundidad impresionante fue Corrie ten Boom, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Perdió a su hermana, fue torturada, humillada. Años después de la guerra, mientras predicaba sobre el perdón, un ex guardia nazi se le acercó, la miró a los ojos y le pidió perdón. Ella misma lo cuenta así: no podía levantar la mano. El odio seguía ahí, pero oré en silencio. Jesús, ayúdame. No puedo perdonar. Dame tu perdón. Y cuando extendí la mano, una corriente fluyó por mi brazo. El perdón no vino de mí, vino de Dios. Ese testimonio me marcó para siempre, porque me recordó algo. No necesitamos sentir para obedecer. Necesitamos confiar. ¿Sientes rencor, rabia, dolor? Está bien. Dios no te pide que ignores eso. Te pide que pongas esa carga en sus manos y des un paso. El sentimiento vendrá después, a veces suave, a veces lento, pero vendrá si permaneces en el camino de la decisión. No se trata de que el perdón nazca, se trata de que el alma se incline primero y el corazón la siga después. Reflexiona. ¿Has estado esperando sentir antes de soltar? ¿Y si el milagro comienza cuando actúas sin sentirlo aún? Hoy puedes orar como Corrie. Jesús, no puedo, pero tú puedes en mí. Hay un momento en la historia que partió al mundo en dos. Un instante suspendido entre el cielo y la tierra. Un hombre colgado entre dos maderas, sangrando por amor. En ese lugar, donde el dolor era insoportable, donde el abandono fue total, donde el rechazo, la burla, la violencia lo rodeaban. Jesús habló. Y no dijo lo que muchos habríamos dicho. No pidió justicia, no maldijo, no exigió. Dijo: Padre, perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese susurro cambió la eternidad. Pausa. Respira. Escucha esa frase otra vez. Padre, perdónalos. ¿Quiénes eran esos ellos? Los que lo golpearon, los que escupieron su rostro, los que le colocaron una corona de espinas, los que se burlaron cuando cayó bajo el peso de la cruz, los que lo clavaron con saña, los que eligieron a Barrabás en su lugar. A esos Jesús perdonó. ¿Y sabes qué es más impactante aún? También te perdonó a ti y a mí, porque en ese madero cargó con nuestras traiciones, nuestros orgullos, nuestras culpas, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Jesús no perdonó desde un trono, perdonó desde el dolor, perdonó con las manos perforadas, con la espalda abierta, con los amigos lejos, con el alma angustiada, y desde ese lugar eligió amar. Esa es la cumbre del perdón, el modelo eterno, el espejo donde tú y yo nos miramos, y nos quedamos sin excusas, porque si Él perdonó así, ¿cómo no perdonaríamos nosotros desde nuestras heridas? Yo he tenido que mirar esa escena muchas veces, cuando alguien me hirió profundamente, y quise guardar silencio eterno, cuando el orgullo se disfrazó de dignidad, cuando la herida aún latía, volví a esa cruz, y la escuché otra vez, perdónalos. Y mi alma, quebrada, comenzó a sanar. Jesús no te pide algo que Él no vivió. Te pide que te acerques y dejes que su ejemplo transforme el tuyo. Reflexiona. ¿Puedes mirar tu herida a la luz de esa cruz? ¿Puedes soltar, sabiendo que Él ya perdonó incluso lo más impensable? El perdón no es humano, es divino, y está disponible, desde una cruz vacía que ahora habla de resurrección. Ya lo has intentado, has llorado, has orado, has querido perdonar, y no has podido. Y quizás te preguntas, ¿qué me falta? La respuesta no es más fuerza humana, no es más disciplina, no es hacer como si no pasó. Lo que necesitas es ayuda sobrenatural, porque el perdón no es solo una acción humana, es una obra del Espíritu en ti. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Ahí está la clave. Perdonar sin ayuda divina es como intentar cargar un río con las manos. Te ahogas, te cansas, te frustras. Pero cuando invitas al Espíritu Santo, Él entra a las partes donde ni tú puedes llegar. Él te recuerda la gracia que recibiste, te muestra la perspectiva del cielo y produce un fruto nuevo en ti. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. ¿Notas algo? Todo lo que necesitas para perdonar está ahí. Paciencia, mansedumbre, paz, dominio propio. Y ese fruto no se produce por esfuerzo, se produce por permanecer en él. Recuerdo a Andrés. Su padre lo abandonó cuando era niño. Nunca volvió. Nunca llamó, nunca explicó. Por años dijo, lo odio. Si lo veo, lo ignoro. Pero un día, mientras oraba, sintió al Espíritu decirle, no te pido que lo abraces hoy, solo que ores por él esta semana. Y lo hizo. Forzado. Sí, con rabia también. Pero algo pasó. Al tercer día de oración sincera, sin drama, sin lágrimas, el corazón comenzó a ceder. Y un día, llorando en la presencia de Dios, dijo, Señor, ayúdame a perdonarlo como tú me perdonaste a mí. Esa fue la oración que rompió las cadenas. No fue mágica, fue sincera. Y el Espíritu Santo hizo lo que solo Él puede hacer. Transformó un corazón endurecido en un canal de gracia. Reflexiona. ¿Has estado intentando perdonar en tus propias fuerzas? Y si el próximo paso no es más esfuerzo, sino más rendición al Espíritu, hoy puedes orar. Espíritu Santo, entra donde mi voluntad no alcanza. Enséñame a perdonar como Jesús. Fructifica en mí lo que yo no puedo producir.
Y verás que no estás solo. Nunca lo estuviste. Hasta ahora hemos recorrido el alma herida. Hemos descendido a las raíces del resentimiento, mirado el rostro del Padre y reconocido que el perdón no es un consejo humano, sino un llamado celestial. Pero ahora llega el momento de dar pasos. Pasos simples, sí, pero profundamente espirituales. Pasos que no son mágicos, pero que, caminados con fe, abren la puerta a la libertad. El primer paso para sanar es reconocer que hay una herida. Parece obvio, pero ¿cuántas veces hemos dicho, no me importa, ya lo superé, no me afectó tanto, cuando en realidad el alma sigue sangrando? El perdón no es negar el dolor, es mirarlo a la cara y luego entregarlo a Dios. Jesús no evitó el dolor. Lloró en Getsemaní, sudó sangre, gritó en la cruz y en medio de su mayor angustia, oró, Padre. Ese es el primer paso. Volver al Padre con nuestra herida, sin filtros. Oración guiada. Ahora, te invito a cerrar tus ojos por un momento. Respira hondo. Visualiza ese momento, esa persona, esa traición, y repite lentamente, desde tu corazón. Señor, me dolió cuando me ignoró. Me dolió cuando no me defendió. Me dolió cuando me traicionó. Me dolió cuando no pidió perdón. Me dolió cuando me gritó. Me abusó. Me dejó solo. Me dolió, Señor. Detente ahí. Llora si es necesario. Dios no tiene prisa. Él te ve. Y Él mismo fue herido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Nombrar la herida no es revivir el pasado. Es darle nombre a lo que necesita ser sanado. Porque lo que no se nombra, no se sana. Y una vez que has nombrado, puedes entregar. Hoy comienza tu sanidad no desde el olvido, sino desde la honestidad en su presencia. Ahora llegamos a una decisión crucial: soltar la deuda. Cada ofensa genera una deuda emocional. Como si dijéramos, tú me debes una disculpa, una explicación, una reparación. Y mientras no soltemos esa deuda, seguimos atados al ofensor. Jesús contó una parábola para ilustrar esto. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18, 21, 35. Uno de ellos debía una cantidad impagable. Le rogó misericordia, y el rey lo perdonó. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró a otro que le debía poco, y no quiso perdonarlo. Entonces el rey dijo, ¿no debías tú también tener misericordia, como yo la tuve contigo? Y entregó al siervo a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Jesús termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Es fuerte, ¿verdad? Pero es justo, porque no puedes recibir gracia y luego negar gracia. ¿Sabes qué significa esto para ti? Que no necesitas que el otro pague. Tú puedes cancelar la deuda y quedar libre, no porque el otro lo merezca, sino porque tu libertad vale más que su castigo. Ejercicio simbólico. Te invito a hacer algo ahora. Si estás listo, toma una hoja. Escribe el nombre de esa persona. Escribe lo que te debe. Me fallaste cuando me humillaste al... Nunca dijiste... Saca todo, sin censura, con verdad. Y luego, ora sobre esa hoja. Y si puedes, quémala o rómpela. Mientras lo haces, di en voz alta, ya no me debes nada. Te libero, porque yo también fui perdonado de mucho. En el nombre de Jesús, soy libre. Este acto no es mágico, es proféticamente poderoso. Es decirle al alma, no vivo más como víctima, vivo como hijo del Rey, que tiene autoridad para perdonar. Reflexiona. ¿A quién sigues esperando que te pague? ¿Podrías hoy dejar la deuda en la cruz? Este paso puede parecer el más difícil, pero también es el más poderoso. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Romanos 12:14. No solo se trata de no vengarte, se trata de desear el bien a quien te hizo mal. ¿Demasiado? Sí, para la lógica humana lo es. Pero tú no vives por lógica. Vives por fe.
Y fe significa creer que el bien rompe el ciclo del mal. Jesús lo vivió. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo poder. Quiero contarte la historia de Carla, una mujer que sufrió violencia por parte de su esposo durante años. Cuando finalmente se separó, el odio la consumía. No podía dormir. Soñaba con venganza. Aunque ya no lo veía, él vivía dentro de ella, a través del rencor. Un día, en un grupo de oración, alguien dijo, ¿has probado orar bendiciéndolo? Ella se resistió, pero lo intentó. La primera vez, solo dijo, Dios, haz con él lo que tú quieras. La segunda vez dijo, te entrego su alma. La tercera vez, con lágrimas oró, bendícelo, sálvalo, que encuentre tu amor, como yo lo encontré. Y ese día fue libre. No porque él cambiara, sino porque ella fue sanada. Cuando bendices, rompes el poder del enemigo, desconectas tu alma de la maldad y te alineas con el reino de la gracia. No necesitas hablarle, no necesitas reconciliar. Solo necesitas decir, que Dios te sane, que Dios te transforme y que yo ya no te retenga en mi corazón. Reflexiona. ¿Te atreves a bendecir a quien más te marcó? ¿Puedes decir su nombre y orar por su bien? Hoy el cielo te extiende una invitación. Haz lo que el mundo no espera. Bendice al que te hirió, y verás que tu alma será la primera en sanar. Una de las confusiones más frecuentes cuando hablamos de perdón es esta. ¿Perdonar significa que debo volver a como era antes? La respuesta, con amor, es no siempre. Perdonar no siempre es reconciliar. Perdonar no significa dejar la puerta abierta al abuso. Perdonar no es negar la necesidad de límites. El perdón libera el corazón. Los límites protegen la sanidad. Jesús perdonó a todos, pero no caminó con todos. Y en muchos momentos, se apartó de quienes no buscaban el bien. Lo mismo vemos en la historia de Nehemías. Cuando Nehemías reconstruía el muro de Jerusalén, enfrentó oposición. Sanbalat, Tobías y Gesem intentaron distraerlo, detenerlo, incluso intimidarlo. ¿Qué hizo Nehemías? Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6:3. No se detuvo. No los enfrentó con odio. Simplemente levantó un muro físico, pero también emocional y espiritual. Ese muro era un límite, no por odio, sino por visión. No por rencor, sino por protección. Tú también necesitas muros santos. No para encerrar tu corazón, sino para protegerlo mientras sana. Si alguien te hirió profundamente y no ha cambiado, puedes perdonar, pero también decir, no puedo caminar cerca ahora. No es sano, no es sabio. Si alguien te manipuló, puedes soltar el rencor, pero también decir, no estoy disponible para seguir en ese patrón. El amor no es ciego, es sabio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Perdonar es dejar de desear el mal. Poner límites es no permitir el mismo mal otra vez. Es posible perdonar y tomar distancia. Es posible amar sin exponerte. Es posible bendecir desde lejos. Y eso también es obediencia. Reflexiona. ¿A quién necesitas perdonar? Pero también poner un límite. ¿Puedes mirar tu dignidad como algo que también Dios quiere proteger? Hoy, haz esta oración. Señor, muéstrame qué relaciones necesitan un límite santo. Ayúdame a soltar, sin volver a encadenarme. Enséñame a construir muros de sabiduría y a vivir con un corazón libre, pero también guardado. Perdonar no siempre es un momento. A veces es un proceso, como una espina que no sale de un solo tirón, como una herida profunda que necesita repetidas curas, como un músculo que se entrena día tras día. Perdonar es quitar una espina diaria, hasta que la piel cicatrice por completo. Y para eso, necesitas una herramienta diaria, la oración, pero no una oración mecánica, sino una oración honesta, constante, vulnerable. Una oración que dice, Señor, hoy aún me duele. Hoy lo recordé. Hoy me enojé otra vez. Pero vengo a ti. Vengo con mi herida,
con mi fragilidad, y te la entrego. Otra vez. Jesús enseñó esto con una parábola. Había en una ciudad una viuda, la cual venía constantemente a un juez injusto, pidiéndole justicia. Lucas 8. Ella insistió, y el juez finalmente accedió. Jesús concluye: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? La clave no fue la emoción, fue la perseverancia. Lo mismo ocurre con el perdón. Hoy tal vez estás decidido. Mañana puede que regresen los recuerdos. Pasado quizás llores de nuevo. Pero si cada día oras, cada día Dios sanará un poco más. Yo lo he vivido. He orado por la misma herida durante meses, y un día, sin darme cuenta, ya no dolía igual, ya no quemaba, ya no envenenaba. La espina había salido. La cicatriz estaba ahí, pero sin dolor. Solo memoria, solo testimonio. Esa es la meta, no negar lo vivido, sino testificar de lo sanado. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:13. Dios no se cansa de escucharte, no se agota de tu proceso. No te juzga por volver al mismo tema. Él es paciente, Él es sanador. Reflexiona. ¿Estás esperando sanar en un solo paso? ¿Y si el milagro viene por constancia, más que por emoción? Te invito hoy a comprometerte. 15 minutos diarios de oración. Un mes entero. Solo tú, Dios, y tu herida. Y en ese altar, verás que el fuego del Espíritu purifica lo que tú no podías. Haz esta oración cada mañana. Señor, no sé cuándo dejará de doler, pero hoy vengo de nuevo. Te entrego mi corazón. Sana cada parte y enséñame a vivir libre hasta que el perdón sea completo y mi alma sea nueva. Hemos caminado por el valle del resentimiento. Hemos identificado las raíces, enfrentado el dolor y dado pasos de fe. Ahora es momento de contemplar los frutos, porque cuando el perdón es verdadero, algo cambia. No solo en el otro, sobre todo en ti. Y lo que florece después de la herida es más hermoso de lo que imaginabas. ¿Recuerdas cómo se sentía la herida al principio? Esa ansiedad constante, ese nudo en el pecho, esas conversaciones en tu mente que se repetían una y otra vez, como una canción rota. Y si te dijera que del otro lado del perdón hay algo completamente distinto: silencio, ligereza, paz. No una paz superficial. No una calma fingida, una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no viene cuando el otro pide perdón, viene cuando tú eliges soltar, cuando entregas la deuda, cuando entregas la herida. Déjame contarte el testimonio de Lucía. Lucía no dormía bien desde hacía años. El abandono de su padre había dejado cicatrices invisibles. Luchaba con ansiedad, con pensamientos intrusivos, con insomnio. Un día, mientras oraba, Dios le pidió algo sencillo, pero profundo. Perdona, no porque Él cambie, sino porque yo te quiero libre. Lucía comenzó un proceso de perdón que duró meses. Oró, lloró, soltó. Y un día, sin darse cuenta, volvió a dormir. Esa noche durmió 8 horas seguidas por primera vez en 10 años. Y al despertar dijo: no sé cómo pasó, pero estoy en paz. ¿Lo ves? El alma sanada. Encuentra descanso. La mente limpia. Vuelve al gozo. El corazón libre. Vuelve a latir sin peso. Esa paz no tiene explicación lógica. Pero cuando llega, lo sabes. Reflexiona. ¿Has sentido que tu paz está secuestrada por una herida? ¿Estás listo para soltar y dejar que Cristo te devuelva la calma? Haz esta oración. Señor, devuélveme el sueño. Devuélveme la paz que perdí. Hazme libre. Desde adentro. A veces, cuando perdonamos, la relación no se repara. Y está bien. Pero otras veces, Dios hace un milagro. Y lo que parecía muerto, resucita. La Biblia nos da una de las historias más conmovedoras de reconciliación: José y sus hermanos. Génesis 45.
Vendieron a José, lo traicionaron, lo olvidaron. Años después, José era gobernador de Egipto. Tenía poder para vengarse, tenía razones para rechazar. Pero cuando sus hermanos vinieron a pedir ayuda, José lloró, se quebró, los abrazó y les dijo: «No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios». Génesis 45:8. ¡Qué perspectiva! ¡Qué grandeza de alma! José entendió que su proceso de dolor fue usado por Dios para salvar vidas, y por eso soltó, y abrazó, y restauró. ¿Sabes? A veces no es inmediato. A veces hay distancia, temor, heridas acumuladas, pero si uno de los dos se atreve a perdonar, se abre la puerta. He visto matrimonios reconstruidos, padres e hijos que no se hablaban, reencontrarse, hermanos distantes, abrazarse como nunca antes. Todo comenzó con un perdón valiente. Reflexiona. ¿Hay alguna relación que Dios puede restaurar? Si tú das el primer paso, y si oras hoy por esa posibilidad santa, haz esta oración. Señor, si es tu voluntad, restaura lo roto. Hazme instrumento de reconciliación. Y si no es posible caminar juntos, que al menos haya paz en mi corazón. Hasta ahora hemos hablado de perdonar a otros, pero hay un perdón que muchos no saben cómo dar. Perdonarse a uno mismo. A veces no es lo que te hicieron, sino lo que tú hiciste, o lo que no hiciste. Lo que dijiste y te arrepientes. Lo que no evitaste, lo que no viste venir. Y vives con un eco. ¿Cómo pude? Yo debería haber hecho más. Si tan solo hubiera dicho algo. Es la cárcel de la culpa. El látigo del yo mismo. Pero tengo una noticia. Jesús también murió por eso. También murió por lo que tú no te puedes perdonar. La historia de Pedro lo demuestra. Pedro negó a Jesús, no una vez, no 2, 3 veces. Y cuando Jesús lo miró desde lejos, Pedro lloró amargamente. El peso del fracaso lo aplastó. Pero luego, después de la resurrección, Jesús lo buscó. En Juan 21, vemos a Jesús haciendo algo hermoso. Lo invita a desayunar. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y lo restaura. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús no lo humilla, no lo culpa, lo restituye. Y Pedro se convirtió en una roca. Lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, Dios lo usó para darle identidad nueva. ¿Y tú? ¿Estás aún repitiendo tus errores del pasado como si fueran tu verdad presente? Hoy puedes hacer lo mismo que Pedro. Aceptar la mirada de gracia de Jesús y caminar restaurado. Reflexiona. ¿Qué parte de ti mismo no has perdonado aún? ¿Qué error aún grita más fuerte que la cruz? Haz esta oración. Señor, perdóname, pero también enséñame a perdonarme, a verme como tú me ves, a creer que tu sangre fue suficiente también para mi pasado. Una de las mayores frustraciones en el camino del perdón es esta. ¿Por qué aún me duele si ya perdoné? Y la respuesta, con ternura, es: porque el perdón no es un evento, es un camino. Perdonar no es una llave mágica, es más como sanar una fractura profunda. Cuando un hueso se quiebra, ¿qué sucede? Primero viene el dolor agudo, luego el diagnóstico, después la inmovilización, y con el tiempo, la recuperación. Pero si te mueves antes de tiempo, si no respetas el proceso, la fractura no sana bien. Así pasa con el alma. Hay personas que dicen, te perdono, como quien firma un cheque, pero por dentro siguen rotas. ¿Sabes por qué? Porque no aceptaron que el perdón requiere tiempo, requiere gracia, requiere repetirse a uno mismo 1000 veces. Estoy sanando y eso está bien. No todo proceso de sanidad es rápido, pero todo proceso de sanidad es santo. Y cada paso que das, aunque sea pequeño, cuenta en el cielo. Estad firmes, y no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. ¿Lo ves? La cosecha viene, si no te rindes. El enemigo quiere que creas que no estás perdonando bien, pero Dios ve tu esfuerzo diario, y sonríe, reflexiona. ¿Estás juzgando tu proceso porque no es instantáneo?
puedes darte la misma gracia que Dios ya te dio. Haz esta oración. Señor, no quiero acelerar lo que tú estás sanando. Ayúdame a caminar a tu ritmo, a no rendirme y a creer que cada día estoy un paso más cerca de la libertad total. Quizás este sea uno de los desafíos más dolorosos del perdón. ¿Y si el otro nunca cambia? ¿Y si nunca pide perdón? ¿Y si sigue hiriendo, mintiendo o ignorando? Y aquí es donde muchos quedan atrapados, porque piensan, ¿de qué sirve perdonar si ella sigue igual? ¿Cómo voy a perdonar a quien ni siquiera se arrepiente? Y aquí viene una verdad que puede doler, pero también libera. El perdón no depende del otro, depende de ti. Jesús nos lo mostró. Con Judas. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, lo anunció. Lo vio hacerlo, y aún así, compartió la mesa con él. Amó a los suyos hasta el fin. Juan 13:13, Jesús no esperó a que Judas cambiara para amarle. Jesús no dejó que la dureza del otro apagase la ternura del suyo. Y en Getsemaní, cuando el traidor se acercó con un beso, Jesús no gritó, no maldijo, no empujó. Le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Mateo 26:50. ¿Amigo? Sí, porque el corazón de Jesús no se contaminó, aunque el de Judas ya estuviera vendido. Y eso es perdón. Perdonar no es validar la maldad, es no dejar que esa maldad entre en ti. Tú puedes vivir libre, aunque el otro viva atado. Tú puedes caminar en paz. Compartió la mesa con él. Amó a los suyos hasta el fin. Juan 13:1. Jesús no esperó a que Judas cambiara para amarle. Jesús no dejó que la dureza del otro apagase la ternura del suyo. Y en Getsemaní, cuando el traidor se acercó con un beso, Jesús no gritó, no maldijo, no empujó. Le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Mateo 26:50. ¿Amigo? Sí, porque el corazón de Jesús no se contaminó, aunque el de Judas ya estuviera vendido. Y eso es perdón. Perdonar no es validar la maldad, es no dejar que esa maldad entre en ti. Tú puedes vivir libre, aunque el otro viva atado. Tú puedes caminar en paz, aunque el otro siga igual. Tú puedes sanar, aunque el otro nunca reconozca el daño. Eso es poder. Eso es redención. Reflexiona. Has atado tu sanidad al arrepentimiento del otro. Estás esperando que cambie para recién perdonar. Hoy haz esta oración. Señor, no quiero vivir esperando que el otro cambie. Quiero perdonar aunque nunca se disculpe. Quiero ser libre, aunque el otro siga preso. Quiero caminar como tú, puro, aunque me traicionen. Tierno, aunque me rechacen. Santo, aunque el mundo no entienda. Cuando el perdón ha comenzado a sanar el alma, llega un nuevo amanecer. La oportunidad de volver a vivir, desde la verdad de quién eres. Ya no defines tu historia por la herida. Ahora puedes mirarte en el espejo del cielo y decir, no soy lo que me pasó, soy lo que Dios dice de mí. La herida grita cosas. Eres débil, eres ingenuo, eres culpable, eres abandonable. Y si no tienes cuidado, comienzas a vivir bajo esas etiquetas. Pero Dios no te llama por tu herida. Dios te llama por tu nombre. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139:13. Tú eres obra maravillosa, incluso con cicatrices, incluso con lágrimas. Dios no te ve como alguien roto, te ve como alguien reconstruido por gracia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Hechura suya. No del dolor, no del abuso, no del abandono, del cielo. Quiero invitarte a imaginar esto. Piensa en un jarrón que ha sido quebrado, y alguien decide repararlo, pero en vez de esconder las grietas, las rellena con oro líquido. Eso se llama kintsugi, un arte japonés, y el resultado es más valioso que el original. Dios hace lo mismo contigo. Toma tus grietas y las llena de gloria, para que cada marca hable de redención, no de vergüenza. Tus heridas no te definen, pero sí pueden revelar el poder del Dios que te levantó. Reflexiona.
¿Qué mentiras has creído sobre ti, basadas en tu dolor? Y si hoy comienzas a verte como Dios te ve, haz esta oración. Padre, ya no quiero vivir desde la herida. Quiero vivir desde mi identidad en ti. Dime otra vez quién soy y ayúdame a creerlo. Cuando algo nos rompe, solemos pensar, hasta aquí llegó mi historia. Lo arruiné todo. Esto me sacó del camino. Pero Dios no cancela su llamado sobre ti por una traición. Al contrario, usa ese dolor para redirigirte hacia algo mayor. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Lo escuchas. Planes de bienestar. Aún después del daño, aún después del fracaso. Quiero contarte la historia de Mateo. Mateo fue traicionado por su mejor amigo en un negocio. Perdió dinero, perdió su nombre y perdió la fe en las personas. Durante años vivió aislado, amargado, desconectado. Pero un día, en una reunión, escuchó esta frase: el lugar de tu dolor puede ser el lugar donde Dios encienda tu ministerio. Algo se encendió en él. Comenzó a escribir sobre su proceso, acompañó a otros hombres con heridas similares, y hoy tiene un centro de apoyo para emprendedores cristianos. ¿Qué pasó? Su propósito no terminó con la traición. Comenzó allí mismo. Dios es experto en esto. Con José, usó su esclavitud para llevarlo al palacio. Con Moisés, usó su fracaso para hacerlo libertador. Con Pedro, usó su negación para convertirlo en roca. Y contigo, puede usar cada herida para encender algo santo. Reflexiona. ¿Has enterrado sueños por causa del dolor? ¿Estás dispuesto a creer que el propósito sigue vivo? Haz esta oración. Señor, reactiva lo que apagué. Reaviva mi llamado. Usa lo que me dolió para bendecir a otros. No quiero quedarme en la herida. Quiero caminar en mi propósito. Perdonarte sana del pasado. Pero vivir desde tu identidad en Cristo te protege en el presente. Muchos perdonan, pero vuelven a vivir relaciones tóxicas. Vuelven a dejarse abusar. Vuelven a buscar aprobación en personas que no los valoran. ¿Por qué? Porque no han comprendido que la identidad no solo sana, también es defensa. Pablo lo explica cuando habla de la armadura espiritual. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:10-11. Y luego describe una parte clave de esa armadura. Tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6:17. El yelmo cubre la cabeza, el lugar donde se forman tus pensamientos, donde se fragua tu autoestima, donde el enemigo más te ataca, porque él no puede cambiar lo que Dios dice de ti, pero sí puede hacer que lo olvides. El enemigo quiere robarte el quién eres, para que caigas en nuevas cadenas. Cuando no sabes quién eres, aceptas migajas, mendigas afecto. Te conformas con relaciones que no vienen de Dios. Pero cuando sabes que eres hijo, elegido, amado, redimido, caminas distinto, hablas distinto, decides distinto. Tu identidad es tu escudo. Mira lo que Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, Jesús respondió con la palabra. No entró en debate. No dudó de quién era. Él sabía quién era. Y eso fue su victoria. ¿Y tú? ¿Recuerdas quién eres cuando la tentación toca la puerta? ¿O te defines por lo que viviste? Reflexiona. ¿Estás tomando decisiones desde tu identidad o desde tu herida? ¿Qué mentiras sobre ti has aceptado últimamente? Haz esta oración. Señor, recuérdame quién soy. Protégeme con el casco de tu verdad. Que ninguna palabra del enemigo me haga olvidar que soy tu hijo, tu hija, y tu propósito vive en mí. Quizá durante años has repetido esto internamente. ¿Por qué a mí? Siempre me hieren. No valgo nada. Estoy dañado. Es la voz de la víctima interior. Una voz real que nace del dolor, pero que no puede gobernar tu vida. Porque tú no fuiste creado para vivir como víctima. Fuiste creado para vivir como hijo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. ¡Qué verdad tan liberadora! Dios no te salvó para que sigas lamentando lo que te hicieron. Dios te adoptó para que vivas desde una nueva posición. Las víctimas viven del pasado. Los hijos viven del propósito. Las víctimas piden justicia. Los hijos extienden gracia. Las víctimas dicen, yo no puedo. Los hijos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y no es que ignores lo que pasó. No es que minimices tu herida. Es que eliges no vivir desde ella. Quiero invitarte a proclamar hoy estas declaraciones de fe. Ya no soy lo que me hicieron. Soy lo que Dios soñó antes de que naciera. Mi valor no cambia por quien me lastimó. Soy amado. Soy elegido. Soy restaurado. Mi historia no termina en dolor, sino en redención. Repite estas palabras hasta que tu alma las crea, hasta que tu lenguaje interno cambie, hasta que camines como hijo y no como esclavo de lo vivido. Recuerda, Jesús también fue herido. Fue negado, traicionado, crucificado, pero no se quedó en la tumba. Resucitó, y en su resurrección nos dio nueva identidad. Reflexiona. ¿Has estado repitiendo el discurso de víctima sin darte cuenta? Puedes hoy proclamar tu identidad como hijo o hija con libertad. Haz esta oración. Abba Padre, ya no quiero vivir como esclavo del pasado. Ya no quiero definirme por lo que me hicieron. Quiero caminar como tu hijo, tu hija. Vivir como alguien amado, elegido, restaurado. Ayúdame a recordarlo cada día, hasta que lo crea más que mis cicatrices. Después de haber perdonado, sanado y descubierto quién eres en Dios, queda una pregunta importante. ¿Cómo sostengo esta transformación? ¿Cómo evito volver a los mismos pensamientos de dolor y rencor? La respuesta está en una palabra poderosa: renovación. Porque lo que perdonas con el corazón, debes sostenerlo con la mente. Dios no solo quiere sanar tu corazón, también quiere transformar tu forma de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Ves la conexión? Transformación, renovación de la mente. Esto significa que no basta con sentir algo nuevo. Hay que pensar de una forma nueva. Muchos perdonan, pero siguen alimentando pensamientos antiguos. Seguro me volverán a herir. No valgo nada. Dios no me cuida. No soy suficiente. Esas narrativas internas no vienen de Dios. Y aquí entra el secreto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Jesús fue traicionado, incomprendido, abandonado, pero nunca dejó que eso definiera su pensamiento. Él eligió amar, servir, perdonar, confiar, no porque el mundo era bueno, sino porque su mente estaba anclada en el Padre. Y tú puedes pedir lo mismo. Comienza a cambiar tu narrativa interna. En vez de pensar, ¿me traicionaron? ¿No valgo? Declara, fui traicionado, sí, pero sigo siendo amado por Dios. En vez de, no podré superarlo, piensa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Hazlo cada día. Hazlo con intencionalidad. Hazlo aunque no lo sientas, porque eventualmente lo creerás. Reflexiona. ¿Qué pensamientos sigues repitiendo que te atan al pasado? ¿Estás dispuesto a pensar como Cristo, incluso sobre ti mismo? Haz esta oración. Señor, renueva mi mente. Que no solo te ame con mi corazón, sino también con mis pensamientos. Límpiame por dentro y enséñame a pensar como tú. Una mente renovada no es una mente perfecta. Es una mente que elige sembrar lo correcto, cada día. Pablo lo enseñó así. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Ve, esto nos revela un principio espiritual. Lo que siembras, cosechas. Y la siembra es diaria. Imagina tu corazón como un jardín. Cuando decides perdonar, estás arrancando malas raíces.
Pero si no siembras nuevas semillas, el terreno vuelve a llenarse de espinas. Por eso, cada día, siembra lo nuevo. Palabra de Dios. Lee, medita, declara. Un versículo al día puede cambiar una narrativa que llevas años cargando. Oración intencional. No solo para pedir. Ora para alinear tu alma con la verdad del cielo. Silencio interior. Apaga voces externas. Escucha a Dios. Haz espacio para su voz suave. Gratitud. La gratitud es agua para el alma. Agradecer por lo que sí tienes. Te protege de amargarte por lo que perdiste. Hazlo como un jardinero fiel, con paciencia, con amor, con esperanza. Recuerda, el jardín no florece el primer día, pero si lo riegas cada mañana, llegará el día en que las flores hablarán por sí solas. Reflexiona. ¿Qué estás sembrando hoy en tu mente y tu corazón? Y si haces del perdón un estilo de vida, no solo un evento, haz esta oración. Señor, enséñame a sembrar lo nuevo, a cuidar el jardín de mi alma, a regar con tu palabra, a perseverar en lo bueno y a creer que, a su tiempo, tú harás florecer lo que sembré con fe. Después de renovar el pensamiento y sembrar lo nuevo, algo comienza a suceder. Tu vida empieza a hablar sola. El fruto interior se vuelve un testimonio visible. Y tu libertad no solo te bendice a ti, alcanza a quienes te rodean. No hay evangelismo más poderoso que una vida sanada. Cuando tú eliges perdonar de verdad, cuando decides sanar, soltar, amar otra vez, algo en ti cambia visiblemente. Tu rostro refleja paz, tu voz suena distinta, tus ojos ya no están llenos de rencor. Y los que te conocían de antes, los que sabían lo herido que estabas, empiezan a decir, hay algo diferente en ti. ¿Qué hiciste? No sé cómo lo lograste, pero se nota. Jesús lo dijo así. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. No necesitas convencer a nadie, solo vivir tu libertad. Te comparto la historia de Teresa. Teresa vivió marcada por la humillación. Su esposo la había abandonado por otra mujer, y con eso también se fue la dignidad, el sustento, la alegría. Durante años hablaba con rabia, criticaba a todos, y sus hijos crecieron entre tensión y silencio. Pero un día, en una iglesia, alguien predicó sobre el perdón. Teresa no entendió mucho, pero lloró, y algo en su corazón comenzó a cambiar. Empezó a orar por ese hombre, no para que regresara, sino para liberarse, y sin que nadie se lo pidiera, empezó a cocinar con amor otra vez, a reír, a mirar a sus hijos con ternura. Sus hijos, al verla, preguntaron, «Mamá, ¿qué te pasó?» Ella respondió, «Perdoné, y Dios me devolvió la paz». Hoy, todos sus hijos siguen a Jesús, porque vieron en su madre una luz imposible de ignorar. Cuando tú sanas, otros sanan. Cuando tú eliges la paz, otros la desean. Reflexiona. ¿Cómo se ve tu vida ante quienes más te conocen? Y si tu historia de perdón se convierte en semilla para alguien más. Haz esta oración. Señor, hazme testimonio vivo de tu gracia. Que otros vean en mí la paz que solo tú puedes dar. Y que mi proceso inspire libertad a muchos. Has perdonado. Has sanado. Estás empezando a vivir desde una nueva identidad. Pero ahora llega otro desafío. ¿Cómo mantengo esta libertad cada día? ¿Cómo no vuelvo atrás? Jesús lo dijo con claridad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Él ya te hizo libre. Pero la libertad espiritual también se cultiva. Porque el enemigo no se queda quieto. Él va a querer devolverte a la cárcel del resentimiento. Y aquí es donde necesitas desarrollar disciplina espiritual. Aquí tienes 3 pilares para proteger tu libertad. 1. Oración constante. La oración no es solo pedir, es conexión, intimidad, dependencia. Cuando oras diariamente, tu alma se recalibra, tu corazón se alinea, tus pensamientos se limpian. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No porque Dios se olvide, sino porque tú necesitas recordar.
Ora cada día: Señor, guárdame del rencor. Lléname de tu amor. Sana lo que aún duele. 2. Palabra diaria. Tu libertad necesita alimento. Y ese alimento es la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Lee la palabra, medítala, declárala. Cada versículo es una espada contra los pensamientos que quieren esclavizarte otra vez. Hazlo con constancia. Un corazón nutrido de verdad no vuelve a enredarse fácilmente. 3. Comunidad sana. No fuiste creado para sanar solo, ni para permanecer libre en aislamiento. Rodéate de personas que también amen la luz. Busca mentores, amigos espirituales, líderes que te animen a crecer. La comunidad correcta te recuerda quién eres. Cuando tú lo olvidas, el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Imagina la libertad como un fuego encendido. Si no lo alimentas, se apaga. Pero si lo cuidas, lo soplas, lo mantienes. Puede dar calor a muchos. Reflexiona. ¿Estás cultivando diariamente lo que Dios comenzó en ti? ¿Qué disciplinas puedes fortalecer para no volver atrás? Haz esta oración. Señor, gracias por hacerme libre. Ayúdame a mantenerme firme. Que no vuelva a las cadenas del pasado. Enséñame a orar, buscarte, rodearme bien y vivir una vida que honre la libertad que me diste. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Este no es solo el final de un mensaje, es el comienzo de una nueva vida. No tienes que seguir atado al pasado. Hoy, puedes vivir verdaderamente libre. Si has llegado hasta aquí, te honro. Porque no es fácil mirar hacia adentro. No es fácil enfrentar la herida. Pero lo hiciste, y eso es señal de que algo nuevo ha comenzado. Recorrimos juntos un camino sagrado. Desde la oscuridad del resentimiento hasta la luz del perdón, vimos la herida y entendimos su dolor. Exploramos su raíz y cómo afecta tu alma. Escuchamos la voz de Dios, llamándote a perdonar. Tomamos pasos reales para liberar esa carga. Abrazamos una nueva identidad, como hijos, no como víctimas. Renovamos la mente, sembrando lo nuevo cada día. Y ahora estás en un lugar distinto. Cierro los ojos y me imagino una cadena cayendo al suelo. El sonido es claro. Es el sonido de una esclavitud que terminó. Veo también una ventana abierta. La luz entra suavemente y por primera vez en mucho tiempo, tu alma respira sin miedo. Hoy no terminas una historia. Hoy comienzas una vida. Reflexiona. ¿Cómo llegaste al inicio de este video o mensaje? ¿Cómo estás saliendo ahora? Ahora quiero guiarte en una oración profunda, una oración que no es mágica, pero sí poderosa. Cuando se dice con el corazón, busca un lugar tranquilo, respira hondo. Si puedes, cierra los ojos. Imagina que estás ante Dios y Él te mira, no con juicio, sino con amor. Te invito a repetir esta oración conmigo, en voz alta o en silencio. Señor, tú conoces mi historia. Tú sabes cuánto me dolió. Tú estuviste ahí cuando otros no lo estuvieron. Yo confieso que he guardado rencor, que he llevado esta herida como parte de mi identidad. Y hoy no quiero más vivir así. Elijo perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque yo necesito ser libre. Elijo soltar la ofensa, el recuerdo, el deseo de venganza, y declaro que ya no seré definido por lo que me hicieron, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Señor Jesús, entra a esa herida con tu luz. Sana lo que nadie más pudo sanar. Hoy perdono a Vishasicia. Menciona el nombre, con valentía. Lo libero. Te entrego a esa persona. Y me libero a mí también. Espíritu Santo, ayúdame a mantener esta libertad, a pensar como Cristo, a caminar como hijo, a sembrar lo nuevo cada día. Gracias por tu amor. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme una segunda oportunidad de vivir en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes añadir una música suave de fondo. Algo instrumental, cálido, sin letra, piano o cuerdas, que acompañe el momento sin distraer.
Quédate unos segundos en silencio. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu interior. Quizás llores, quizás sonrías, quizás simplemente respires. Todo eso es sanidad. Ahora quiero dejarte una invitación. No a quedarte con esto solo para ti, sino a compartir lo que Dios está haciendo en ti. Si esta historia tocó tu alma, si oraste, si perdonaste hoy, escríbelo en los comentarios. Puedes decir algo como: hoy elegí perdonar. Mi libertad comenzó aquí. Esta palabra fue para mí. Ya no soy lo que me hicieron. No sabes a quién puedes inspirar con tu testimonio. A veces, una línea tuya puede ser el empujón que alguien necesita para sanar. Y si deseas, también puedes compartir este video con alguien que lo necesite. Con respeto, con amor, pero sin miedo. Porque el perdón no solo sana al que lo recibe, sino también al que lo escucha. Si este mensaje sembró algo en tu vida, ayúdanos a sembrarlo en muchas más. Comparte, comenta, ora por quienes están aquí. Sé parte de esta comunidad de corazones que están siendo restaurados. Y finalmente, déjame decirte esto. Desde lo más profundo de mi corazón, tu historia no terminó en la herida. Tu historia comenzó con el perdón. Desde hoy, camina distinto, con la frente en alto, con una fe renovada, con un alma liviana. Dios está contigo. ¿Y tu libertad ya comenzó? Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu alma. Gracias por atreverte a sanar. Si deseas más mensajes como este, puedes suscribirte, seguirnos o volver cuando tu alma lo necesite. Pero por ahora, descansa. La paz de Dios te rodea. Y recuerda, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Te abrazo desde aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Tu Libertad.